com a gente, na mesma energia, vibrando contigo. Recibimos con todo gusto y un fuerte aplauso a Patricia Puyol, comunicadora y relatora de fútbol. Bienvenida, es un gusto que estés aquí. Gracias por la invitación. Un gusto Por también favor. estar acá. ¿Cómo te lleva este mundial femenino? Un desafío, Tremendo. Estoy encantada en realidad. La oportunidad que me dio el canal de trabajar para este mundial, poder ver los partidos y poder llevar un relato que no intenta ser distinto, pero sí intenta tener Contarlo mucho de otro respeto. lugar, claro. Sí, mucho respeto, y aparte me preparé para poder estar en este mundial, conociendo a las jugadoras. Claro. Y bueno, eso está Sí, buenísimo. porque aparte un mundial o sea, no es como un torneo local de repente, que podía ser que los nombres, los apellidos son... Acá tenés apellidos difíciles en algunos, Tal ¿no? cual. Y bueno, ahí con el Google Translator uno puede mirar cómo se pronuncia. Y bueno, algunas jugadoras ya las vengo siguiendo. Claro. Yo trabajé para el Mundial que se hizo en Canadá en 2015. Y eso me dio como también un conocimiento para saber, bueno, quiénes están y qué cosa hay que atender. ¿Cómo estás viendo, qué opinión te merece el tema del Mundial de Francia, este Mundial femenino, con respecto al fútbol femenino? ¿Cómo si va en crecimiento? ¿Cómo lo ves con otros años anteriores? Sí, de hecho el Mundial plantea una exposición interesante, ¿no? Que se pueda ver y trabajar en los partidos. Me parece que eso abre una cancha importante en la comunicación del deporte, jugado por mujeres en este caso. Y creo que el crecimiento es exponencial. La diferencia entre el Canadá 2015 en comunicación, en cómo la FIFA misma, como organización, traslada el evento. Claro. Hay una app donde uno yo ya me la bajé, se la puede descargar en el celular y queda muy cómoda, donde uno puede FIFA seguir. entendió que tiene que ir por ese lado, o sea, que realmente el fútbol femenino merece el mismo respeto y profesionalismo que el masculino. Sí, totalmente. De hecho, también como un criterio de mercado, donde se abren unas posibilidades también interesantes de conseguir marcas y sponsors y todo lo que viene, ¿no?, adyacente al mundo del fútbol. Y también desarrollar el fútbol femenino es un mandato de la FIFA en cada país, en cada federación, empezar a desarrollar el fútbol femenino. De hecho, ya es una obligación, ya no se puede escapar a eso. O sea, que es algo que llegó para quedarse. Y es una buena noticia para las mujeres que jugamos alguna vez al fútbol o que nos gusta mucho el fútbol y que trabajamos en términos de comunicar el deporte. ¿Llegaste a jugar al fútbol, Patricia? Yo jugaba, pero en realidad amateur, un poco como comentábamos recién fuera de aire contigo, que sí, capaz que con este impulso de ahora me hubiera gustado dedicarme, pero jugaba amateur. De hecho, jugaba ahora hace poco también, seguí jugando. Pero una cosa como para divertirme, más del juego que de la competencia. ¿Y el relato cómo empezó también? ¿Para divertirte? ¿Cómo fue? Bueno, el relato, yo trabajé en radio 11 años y en un programa deportivo, y ahí nosotros íbamos a las canchas a seguir el fútbol de hombres de la primera división. Y hacíamos una especie de comentario desde la cancha. Entonces, algo de relato siempre hubo, porque había algo del pase de la pelota. El relato sigue como el transcurso de la pelota, ¿no? La trayectoria. Entonces uno más o menos en la radio, pero claro, la radio tiene unas particularidades que no tiene la televisión, y es que uno no tiene que decirle al televidente lo que está viendo. Entonces a veces se cuela alguna cosa. Seguro, no tenés que dibujarla tanto, ¿no? Claro, georreferenciar dónde está la pelota. Eso a veces hay que afinar un poco. Pero más o menos ya había tenido una experiencia de relatar fútbol desde ese lugar, y de hecho hasta me tocó relatar un gol en un clásico en el estadio cuando fuimos, yo trabajaba en Radio Uruguay, y en nuestro programa fuimos a cubrir el clásico, y me tocó justo empezar el segundo tiempo relatando, y me tocó hasta relatar un gol. Así que venía ahí con una experiencia. En televisión tuve en Vera, también Vera TV, tuve una experiencia del Mundial que les contaba en Canadá 2015, pero era comentarista. De todas maneras, siempre es otro rol. Es otro rol, no tiene nada que ver. Creo que el de relator es como muy exigente. ¿No? Ser relator es muy exigente. Claro, tenés que ir dibujando al instante, ¿no? Por ser mujer se te complicó un poquito más. Pero viste que uno, lo primero que te dicen, a mí me encanta el fútbol, y ya enseguida te cuestionan, te hacen preguntas del fútbol a ver cuánto sabés. Como si uno, no sé, al Coco le dicen, me gusta el fútbol, no te estoy preguntando a ver cómo son las reglas. Digo, ¿te gusta o no te gusta? Pero con la mujer es como, a ver, ¿cuánto sabés? Sí, es clave esa pregunta, porque creo que nos pasa en casi todos los roles. Uno se puede preparar mucho, ser muy profesional, y sin embargo creo que estamos dando prueba casi todo el tiempo, ¿no? Demostrar que uno sabe. Pero bueno, eso creo que nos pasa a todas. En el fútbol sí sucede un poco más. De hecho, en conversaciones de fútbol, por ejemplo en asados, le pueden preguntar a mi compañero o a unos amigos, y a mí casi siempre me saltean, porque ¿para qué me van a preguntar a mí? Digamos. Tremendo, ¿no? Sigue pasando esto. En los ámbitos donde yo trabajo, no, porque me conocen y porque conocen mi trayectoria y mi formación, pero sí, de repente sucede, y es habitual que suceda eso, ¿no? ¿Cuál es el vínculo con los pares, con los colegas? ¿Bien? ¿Periodistas deportivos? Sí, algunos. ¿O también hay como cierto resquemor de...?
Bueno, lo que pasa es que también las mujeres vamos ocupando unos espacios que no estaban ocupados y al mismo tiempo no había mucho espacio para nosotras. De hecho, sigue sin haber mucho espacio para las mujeres en el periodismo deportivo. Entonces hay que ocupar los espacios de los lugares que quedan o de los lugares que te convocan. Y yo creo que el desafío ahí es demostrarnos a nosotras. Yo no trabajo para dar pruebas, digamos, ¿no? Las pruebas ya las pasé en la universidad todas y me fue bastante bien. Entonces como que trato de disfrutarlo mucho y de plantarme de ahí. Pero sí hay hay apertura porque muchos varones colegas, de hecho, a mí, por ejemplo, me tratan de orientar, me han dado sugerencias, está buenísimo, porque lo hacen hace mucho más tiempo, ¿no? Claro. Entonces, te dan sugerencias, pero sí noto que a algunos de repente no les gusta tanto, es más, se pueden reír como con sorna de una mujer, mirar a una mujer gritando goles, porque no es común y porque de hecho no sé si hay tanta apertura en todas las cabezas como para aceptar que venga una mujer a relatar y que pueda relatar cualquier evento. Entonces eso me parece que sí, que estamos como empezando un camino y que está buenísimo que se abra. Y que hay que darle espacio y hay que aprenderlo. ¿Tenés algún tip así para, yo qué sé, no sé, o Romano dice, frutilla, Kesman, que le pega el rambullé, ¿no? Sí. ¿Te agarraste buscaste alguna palabra? No me dio el tiempo todavía. Capaz que tengo que esperar unos partidos más. O capaz que escuchándote vos misma te descubrís diciendo tal o cual cosa, ¿no? Sí, yo tengo un lenguaje, claro, basado en mi relato en la radio, entonces uso palabras como qué complejo, se complejizó, cosas así raras, pero raras en el sentido de que no es tan habitual en un evento deportivo. Claro. Todavía no encontré ese tipo de Para mí de eso frase. es los años, sí. Seguramente, Sí, ¿no? Uno va con el acumulando, oficio. claro, y de repente encontrás que también ese tipo de expresiones también te ahorran, ¿no? Te dan una marca, pero te ahorran un montón de palabras que queda como simplificado. Claro. Todavía no tengo eso. ¿Cómo viste la selección uruguaya femenina cuando se hizo el Mundial aquí en Uruguay? Bueno, a mí me dio mucha emoción el Mundial que se hizo acá. Claro, era sub-17, Claro. entonces siempre uno tiene que tener en cuenta que cuando es el deporte jugado por deportistas tan jóvenes, uno siempre tiene que pensar en el desarrollo, en lo que implica la competencia para el desarrollo de ese deportista. No tanto en el resultado y en lo que consigan la competencia. Me parece que ya estar en la competencia es todo un logro. Entonces yo valoraba eso. Entendí que algunos colegas valoraban más, Uruguay no pasó la fase de grupos, Uruguay no está a la altura, porque claro, las selecciones están muy, muy, muy despegadas. Pero bueno, llegar a ese profesionalismo forma parte de pasar por esas circunstancias Pero también, totalmente, ¿no? Claro, totalmente. Eso, ¿no? Para un Obvio. deportista sumar minutos en un evento internacional de esas características era importantísimo. Y bueno, y Uruguay organizar un mundial era un desafío impresionante desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de todo lo que se tuvo que mover en sedes, ¿no? En todo el país y de ser también anfitriones de todas las selecciones que venían. Creo que esa prueba se pasó de muy buena manera, me parece que el evento estuvo impresionante y las chiquilinas pudieron demostrar que están en un fútbol que es incipiente, un fútbol que está empezando, que viene muy de también atrás. demostrar que tenemos algunas muy buenas jugadoras, Totalmente. más allá de los resultados. No, totalmente. Y de hecho, aparte uno le da eso cuando uno ve un chiquilín de 16, en cualquier aspecto. está recién Está recién, claro, recién Y que comenzando. algunas jugando ya en otros equipos de otras partes del mundo. También, claro, y le da proyección porque Claro. bueno, la ven desde otros lugares jugar y eso también provoca que se interesen por esas jugadoras. Patricia, ¿cómo ves la Copa América? ¿Cómo ves a Uruguay? Un partido ayer que hoy embromábamos con Coco y con Cuca, que claro, no estamos acostumbrados como a estar tan tranquilos. Los escuché, Necesitaríamos claro. sufrir. Me pasó lo mismo, a mí me sorprendió. Ilusiona un montón, obviamente, porque planteándose así el partido, ilusiona mucho. Me sorprendió en realidad el Ecuador, porque pensé que iba a ser otro partido. Como muy poco, decís. Bueno, por lo menos, No claro, tuvo con poca nunca la resistencia. reacción, ¿no? Sí. Me da la impresión de que no le salió Estaban ningún tipo como de no, garra. re Nosotros perdidos. hablamos de Como que si vamos perdiendo entregados 2-3-0, sale una garra y yo qué sé, no sé. Como una reacción, Pero no, digamos. en ningún momento. No se planteó así. De hecho, de todas maneras, Uruguay planteó un partido impresionante, ¿no? Con mucha propuesta, o sea, no esperando que el rival planteara, sino Tuvimos la posesión de la pelota. Impresionante. O sea, por todos lados. Sí, ¿verdad? Era Uruguay. Todo aquello que decíamos ya no sirve para nada, viste, Tal hay que cual. actualizar los discursos Claro. ahora. Por eso yo pido que Japón empiece ganando 2-3-0. Vos querés sufrir, en realidad. No, Uruguay además va. generalmente Uruguay estaba más al juego del contragolpe, al tirar la pelota para adelante y demás. Bueno, y pero- sin embargo ahora propuso, Sí, ¿no? propuso. Y de hecho, iba a bueno, buscar la pelota todo el tiempo. Lo que ustedes decían, lo de Airo, yo no estuve en la polémica y a veces me da fastidio y a veces me da mucha gracia las polémicas que se generan porque son como unos discursos de montañas de palabras dichas, de cosas que después no suceden y luego cuando
suceden las cosas que son la realidad tampoco refuta en el periodismo deportivo, parece, el discurso. Es una cosa increíble, no pasa, en otro tipo de periodismo por ahí no pasaría, parece que hay como una licencia especial para el deportivo. Pero ¿cuál es el límite de eso, no? Porque a veces uno ve que ciertos periodistas dicen cosas tremendas de un jugador, ¿no? O como, y después decís, ¿cómo, no? ¿Cómo se puede decir cualquier cosa? Claro. ¿O hay un punto que decís, no? Pero eso hay va, como cierta libertad claro, en pero ese me da sentido, la impresión de que eso va para un lado o para el otro, ¿no? Yo me río cuando de repente tiran un penal y dice, qué gran definición. Lo miró al golero hasta el último. Le pegó al arco. Eligió el palo y el golero por esa y se tiró para el otro lado. Si se hubiera tirado para él, decía, bueno, lo tiró mal. No, lo pateó exactamente igual. ¿No? Es tirar al golero para un lado o para otro. Entonces, como a veces también lo bueno, en este caso el gol, de repente se le saca un brillo, se le saca un lustre y decís, vos, por Dios. Yo creo que ahí lo que vos planteabas es el límite es el ejercer el periodismo, creo que es así en todas partes. El periodismo deportivo a veces pareciera que tiene unas herramientas y un discurso que no es tan periodístico. Pero me parece que el límite es, primero, ético en no descalificar. O sea, uno le puede no gustar algo. La persona. Claro, no descalificar a una persona y de hecho si uno descalifica la forma en que se juega, bueno, tiene que establecer argumentos, así como de repente no le gusta el programa del Partido Nacional. Pero no es distinto de eso. Lo que sucede es que a veces aparece la descalificación primero y de hecho, esto que yo les contaba, como ese relato en sorna, ¿no? Que hay mucha burla. Y en realidad son profesionales que están allí haciendo su partido, que trabajan de esto, que se formaron para eso, y la comunicación no puede ir desde ahí. Pero sin embargo tampoco aceptan después los periodistas la crítica, porque también hay veces que tienen calificativos que de repente no son tan buenos, hasta la propia hinchadas, y de repente cuando les reciben la crítica ya no les gusta tampoco, y entonces es como una especie de guerra y bueno, y empieza, no, porque sos de este cuadro, sos de este otro. Pasional, ¿no? Claro, Todo muy pasional. Sí, yo creo que ahí se mezcla, ¿no? Capaz que el periodismo deportivo tiene esta cuestión se aleja un poco del periodismo en términos de que hay algo emotivo, pero en realidad no es tan distinto. Yo no lo separo tanto. Creo que no se le deberían permitir, los periodistas no deberíamos permitir tantas licencias a la hora de comunicar el deporte, porque el respeto es la base de la comunicación. Claro, o sea, uno no puede transmitir pero aparte no solamente con el deportista, es con los televidentes, es con la audiencia, es con la gente que lee. Uno no puede subestimar al público. De hecho, los que trabajamos en los medios sabemos que tenemos una responsabilidad y es comunicar desde la honestidad, pero al mismo tiempo desde el lugar ético donde no vas a dañar. O sea, el fin del periodismo no es dañar. Entonces jamás uno puede, si se equivoca, se pide disculpas, se hace una fe de rata. Se pide un espacio en la radio y se dice, miren, acá me parece que sí, fui pasional. Pero no es por ahí. Me parece que por lo menos no es la comunicación que a mí me interesa en realidad. Claro, sin duda. Bueno, Patricia, una pregunta. Cuando practicás en tu casa, ¿cómo haces? ¿Mirás partidos, de repente te grabás partidos y empezás a relatarlos? ¿Cómo haces para esa búsqueda? Bueno, en principio, como no pensaba relatar en tele, fue una sorpresa para mí. O sea, fue una invitación y dije que sí, después no sabía qué hacer en realidad. En realidad, pienso que yo hace mucho que convivo con el relato en tele, ¿no? Miro mucho fútbol, bueno, soy más de ir a la cancha, pero miro mucho fútbol. Entonces empecé a pensar, bueno, qué características de algunos relatores, a mí, hombres, a mí me servían para la forma que yo tengo de comunicar o de trabajar. Bueno, primero uno tiene que saber quiénes son las jugadoras que van a estar allí. Pero no solo los nombres, tiene que saber de dónde vienen, qué características tienen, cómo se tanteo táctico en la cancha. Tiene que tener información. Uno no puede llegar y que le den los titulares. Claro, entonces... no, porque aparte a diferencia del fútbol de antes, ahora con el tema del VAR, a veces el partido puede estar parado 1, 2, 3 minutos y en esos minutos tenés que ayornarlo de alguna forma. Claro, no solamente contando lo que está viendo, sino que, bueno, esta jugadora, como vos decís, es de tal lado, es goleadora en tal equipo. Sí, toda esa información hay que preparar. Pero ¿qué tenés? Una hojita ahí, tenés una hojita a veces, ¿no? Porque yo a veces miro, digo, ¿cómo sabe? Fue la pelota a una... ¿Y quién es el jugador ese? No le estoy viendo el número. Más o menos tenés que saber quién está jugando por ese sector de la cancha, ¿no? Totalmente. Tengo un cuaderno, por ejemplo, de Mundial, que es, voy partido a partido. Claro, se hace más fácil cuando uno avanza. O sea, ahora estamos en la fase de grupos del Mundial de Fútbol Femenino, entonces, bueno, recién estoy viendo los primeros partidos. Pero luego avanza, o sea, se clasifican octavos, cuartos, y uno ya vio varios partidos de esa selección, entonces ahora ya conoce más. Pero de todas maneras, sí, hay que prepararlo, ya te digo. Y en el fútbol femenino tiene una complejidad que no tiene el masculino, y es que no hay tanta información
acumulada Claro, de seguro. los futbolistas. Sí, no está Sí, esta no es que historia de cada googleás, uno, ¿no? googleás y No, encontrás no es cualquiera. tan fácil. Ahora es más fácil, pero por ejemplo para el 2015 me acuerdo que había jugadores que uno casi no tenía Claro. información. No Ahora la FIFA en ese sentido, yo les comentaba recién que bueno, que puso muchas pilas en eso. Y las que- redes Claro. también. Y las redes también. Entonces, bueno, uno va ahí como atrás de eso. Pero se prepara, sin duda. Patricia, nos Impresionante. tenemos que ir, pero estás por sacar un libro que habla sobre el retiro de los jugadores de fútbol de aquí en nuestro país. Sobre jugadores de fútbol, exacto. Va a salir en septiembre por la editorial Fin de Siglo. Es un trabajo que hicimos con un colega, Sebastián Cittadini. Y bueno, y lo que nos planteamos es qué pasa cuando el jugador de fútbol se retira. Cómo se vive ese retiro, pero a su vez, bueno, qué sucede luego de todos estos cracks que nosotros, es más, alentamos y amamos cada uno en sus equipos. Bueno, ¿qué pasa después con la vida de ese deportista que aparte es muy corta la vida, digamos, hábil, ¿no? Claro. Y activa por tanta exigencia. Y bueno, capaz que a los 30 y pocos años ya queda jubilado, Sí, digamos, ¿no? muy Queda joven, como claro. fuera del mundo laboral. Y bueno, ¿qué herramientas tiene? Nos planteamos como ese contexto, ¿no? De ver qué sucede. Y bueno, vamos a ver. Estamos Buenísimo. ahí en fase final de edición del libro. Genial. Muy bien. Patricia, bueno. Hacemos un Ah, brindis. Lo a marcás ver. vos. ¿Por qué te gustaría brindar? Por más mujeres en el fútbol y por un mejor periodismo deportivo. Buenísimo. Genial. Muy bien. Gracias, Buenísimo, Patricia. Patricia. Un Muchísimas placer gracias, enorme. ¿eh? Gracias a ustedes por la ¿Nos vamos a la pausa? Sin duda, Dale. pausita y ya volvemos. Ya venimos.